Mis hijos me llamaron tacaña cuando me enfermé, pero ahora que ya no reciben dinero de mí, vendí mi casa y me fui para vivir mi propia vida. Mis hijos me llaman necesitada porque estaba enferma, pero lo cierto es que ahora que ya no hay más dinero de mi parte, los necesitados son ellos. Es irónico, ¿verdad? Toda la vida dándolo todo por ellos, para que ahora me miren como si fuera una carga. Soy una mujer de 67 años, sola y triste. También soy abuela. Y no cualquier abuela, sino una de esas que siempre estuvo presente, que cuidó, que cocinó, que escuchó los llantos de sus nietos cuando estaban enfermos y que nunca dejó de amar a su familia con todo lo que tenía. Pero, ¿sabes? Hay una clase de soledad que no llega de golpe, sino que se va metiendo poco a poco en los huesos como una humedad invisible. No es la soledad que sientes cuando pierdes a tu esposo o cuando la casa queda en completo silencio en un día lluvioso. Es la soledad que se instala cuando te das cuenta de que las personas por las que diste todo, las que fueron el centro de tu vida, te han dejado atrás sin siquiera mirar atrás. Y lo peor de todo es que, cuando finalmente lo notas, ya es demasiado tarde. Hoy es uno de esos días en los que más extraño a mi esposo, mi compañero de vida. Lo perdí hace 6 años y desde entonces siento que mi mundo se ha teñido de un azul melancólico. No es que me falte dinero, gracias a Dios. Mi esposo y yo fuimos un equipo incansable durante nuestros buenos años. No éramos ricos, pero vivíamos con prudencia. Apretábamos el cinturón, evitábamos los lujos innecesarios y trabajábamos largas horas para asegurarnos de que nunca nos faltara nada. No hubo vacaciones en el extranjero ni cenas extravagantes, pero hubo estabilidad y seguridad. Gracias a esos años de sacrificio, hoy no tengo que preocuparme por lo económico. Sin embargo, el dinero no llena la casa de risas, no suple el amor de una familia, no me da la compañía que tanto anhelo. La verdadera causa de mi dolor son mis hijos, Kat y Sam. Kat tiene 30 años y Sam 28. Los criamos con amor, dándoles lo mejor que podíamos. Pero, ¿en qué fallamos? ¿Cómo es posible que ahora me traten como si no valiera nada? Siempre pensé que ellos serían mi refugio en la vejez, la mano que me sostendría cuando flaqueara. Pero aquí estoy, sentada en una casa vacía, mirando las paredes con un silencio ensordecedor. Nuestros hijos eran nuestro orgullo. Kat siempre fue la más ambiciosa. Desde pequeña quería ser doctora, y nosotros apoyábamos sus sueños con entusiasmo. Sin embargo, la vida tenía otros planes. Se embarazó joven y se casó con su amor de la secundaria. Creímos que, después de su primer bebé, retomaría sus estudios, pero apenas un año después llegó el segundo, y sus sueños de ser doctora quedaron en el olvido. Se conformó con ser ama de casa. No es una elección que yo apoye completamente, pero nunca la presionamos. Cada quien decide su propio camino, aunque a veces uno puede ver con claridad los problemas que se avecinan. Y efectivamente, ahora los enfrenta. Siempre tienen problemas con el dinero. Como madre y abuela amorosa, ayudé muchas veces, incluso cuando en mi interior suspiraba con resignación. Sam, en cambio, siempre fue el espíritu libre de la familia. Dejó la universidad porque su trabajo de medio tiempo en ventas iba tan bien que creyó que no la necesitaba. Mi esposo y yo nos resignamos, pensando que al menos tenía estabilidad. Pero la estabilidad nunca fue suficiente para él. Dejó su empleo bien remunerado y desde entonces ha estado persiguiendo su próxima gran idea. Un café aquí, un negocio de jardinería allá y ahora un camión de comida. Y claro, ¿quién terminó pagando las cuentas cuando sus aventuras fracasaron? Nosotros. Alquileres, hipotecas, pérdidas. No nos importaba ayudarles cuando realmente lo necesitaban, porque eso es lo que hacen los padres, ¿verdad? Pero la ayuda debería ser algo recíproco. Perdí la cuenta de cuántas veces extendí la mano para ellos, pero cuando finalmente fui yo quien los necesitó, no hubo nadie allí. Hace 2 meses, me resbalé en el baño y me fracturé la cadera. Nada extraño para una anciana que ya no se mueve con la agilidad de sus 20 años. Me sometí a una cirugía menor y el médico me ordenó reposo absoluto por 2 semanas. No poder levantarme de la cama fue deprimente. Siempre he sido una persona activa. Mi esposo y yo solíamos correr juntos y después de su muerte seguí saliendo a caminar todas las mañanas. Se convirtió en un ritual, en una manera de sentir que él aún estaba conmigo. Pero tras la caída ni siquiera podía moverme con facilidad. Más allá del dolor físico, estaba emocionalmente agotada. Le pedí a Kat que se mudara temporalmente a mi casa. Tengo espacio de sobra y a sus hijos les encanta estar aquí. No le pedía que fuera mi enfermera, solo que estuviera cerca, al menos por unas semanas. No era una carga imposible, pero ella me dijo que el trabajo de su esposo y la escuela de los niños quedaban lejos. Vive a 15 minutos de distancia, apenas unos kilómetros más. Le pregunté si podía pensarlo, si había alguna posibilidad, y me dijo que lo hablaría con su esposo y me respondería. Nunca lo hizo. En ese momento, ingenuamente, pensé que simplemente había olvidado mencionarlo.
que quizás realmente mudarse le resultaba complicado. No quería incomodarla, así que no insistí. Pero cuando pasaron los días y el silencio se prolongó, lo entendí. Ella no tenía intención de ayudarme, ni siquiera fue capaz de darme una respuesta. Me quedé sola, como siempre. Con dudas, le envié un mensaje de voz pidiéndole ayuda. No respondió. Esperé. Pasaron los minutos, luego una hora entera, y justo cuando estaba a punto de resignarme y hacer las cosas por mi cuenta, apareció. Sin entusiasmo, sin prisa, casi con fastidio en el rostro, me ayudó a ducharme. Movimientos mecánicos, sin una sola palabra de consuelo o paciencia. Todo en su lenguaje corporal gritaba que estaba allí porque se sentía obligada, no porque realmente quisiera estar conmigo en ese momento. Cuando terminó, antes de irse, se detuvo en la puerta y con tono impaciente preguntó: «Mamá, ¿por qué no contratas una enfermera?». Me quedé en silencio por unos segundos tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿De verdad estaba sugiriéndome que pusiera a un extraño en mi casa, en lugar de pedirle a mi propia hija que me ayudara por unas pocas semanas? Solo era una fase de recuperación, nada permanente, así que simplemente respondí que solo necesitaba ayuda por un tiempo corto, eso era todo. Pero ella insistió. «No, lo digo en serio, mamá. Pasará un tiempo antes de que puedas hacer las cosas por ti misma. Vas a necesitar ayuda más seguido». Sentí un nudo en el pecho. No quería discutir, así que le dije que sí, que probablemente necesitaría ayuda, pero que no se preocupara, que no la molestaría más. Lo dije en voz baja, casi esperando que lo ignorara. Y lo hizo. O quizá decidió fingir que no me escuchó. Aún así traté de justificarla. Pensé que quizá estaba abrumada con sus responsabilidades, con su vida, y que yo estaba agregándole más carga. Tal vez esperaba demasiado. Después de todo, esta era la primera vez que le pedía ayuda a mis hijos para algo personal. No era la reacción que había esperado, pero decidí darle el beneficio de la duda. Unos días después, todavía recuperándome, tuve que ir al dentista porque tenía un diente que me estaba matando del dolor. No podía manejar, no me sentía lo suficientemente fuerte para ir sola, así que llamé a Kat, esperando que pudiera acompañarme. Su respuesta fue como un balde de agua fría. ¿De verdad tengo que ir? ¿No puedes manejarlo sola? Me mordí la lengua. Respiré hondo. Respondí con calma. Si pudiera, no te estaría molestando. He hecho todo por mi cuenta desde que murió tu padre. Nunca te he pedido nada. Ahora necesito algo y por eso te llamo». Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Luego, con un cambio en su tono de voz, me dijo: «Mamá, no me malinterpretes. Es solo que tengo que llevar a los niños a la práctica». Sentí un nudo en la garganta. «Claro», respondí, y colgué. Pensé que tal vez, después de reflexionar, se sentiría culpable y me llamaría para preguntar si estaba bien. No lo hizo. Al final, de alguna manera logré ir al dentista por mi cuenta. Y para evitar pasar por esto de nuevo, le pedí al doctor que se asegurara de enviarme una enfermera la próxima vez que necesitara asistencia. Después de eso, Kat ni siquiera se molestó en preguntar cómo estaba. No me gusta contar los favores que les he hecho a mis hijos, pero esta situación me hizo recordar todas las veces que los ayudé sin pensarlo 2 veces. La primera vez que Kat me pidió ayuda fue cuando estaban atrasados 2 meses en las cuotas del preescolar de su hija. Me llamó llorando. «Mamá, odio pedirte esto, pero estamos en un lío». No lo pensé 2 veces, mandé el dinero de inmediato. Luego fueron las pequeñas cosas, fiestas de cumpleaños para mis nietos que financiaba, campamentos de verano, renta atrasada, cheques sorpresa cuando necesitaban ayuda. Nunca dije que no. ¿Y mi hijo? Bueno, si acaso es peor. Después de mi cirugía le pedí si podía hacerme unos mandados. Me dijo que sí sin dudarlo. Esperé un día, luego otro. Al tercer día le envié un mensaje recordatorio. Me respondió: «Sí, estoy en eso». No apareció. Le llamé. No respondió. Al final tuve que pedirle a una amiga del vecindario que me ayudara. Me sentí humillada, furiosa. Si no tenía intención de ayudar, ¿por qué no simplemente decirlo en lugar de hacerme esperar? Pero lo que más me dolió no fue su falta de acción, sino la total indiferencia. Ni siquiera me llamó para ver cómo estaba. Sin embargo, cuando su cafetería se fue a la ruina antes de abrir, vino a mí con la cabeza baja pidiendo ayuda. «Mamá, es solo un bache. Te lo devolveré cuando me recupere». Su padre se negó a darle dinero. Dijo que tenía que aprender a enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero yo no pude decir que no. Le di todo lo que tenía ahorrado. Nunca vi ese dinero de vuelta. Pero ahora, cuando yo necesitaba un simple favor, ni siquiera se tomó la molestia de levantar el teléfono. Y lo peor es que no parecía sentir ninguna culpa. Una tarde apareció de repente preguntando: «Mamá, ¿qué hay para cenar?». Después de mi cirugía, le pedí si podía hacerme unos mandados. Me dijo que sí sin dudarlo. Esperé un día, luego otro. Al tercer día, le envié un mensaje recordatorio. Me respondió: «Sí, estoy en eso». No apareció. Le llamé, no respondió. Al final tuve que pedirle a una amiga del vecindario que me ayudara.
Me sentí humillada, furiosa. Si no tenía intención de ayudar, ¿por qué no simplemente decirlo en lugar de hacerme esperar? Pero lo que más me dolió no fue su falta de acción, sino la total indiferencia. Ni siquiera me llamó para ver cómo estaba. Sin embargo, cuando su cafetería se fue a la ruina antes de abrir, vino a mí con la cabeza baja pidiendo ayuda. «Mamá, es solo un bache, te lo devolveré cuando me recupere». Su padre se negó a darle dinero. Dijo que tenía que aprender a enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero yo no pude decir que no. Le di todo lo que tenía ahorrado. Nunca vi ese dinero de vuelta. Pero ahora, cuando yo necesitaba un simple favor, ni siquiera se tomó la molestia de levantar el teléfono. Y lo peor es que no parecía sentir ninguna culpa. Una tarde, apareció de repente preguntando, «Mamá, ¿qué hay para cenar?». Le miré fijamente. «¿Recuerdas que te pedí que hicieras unos mandados por mí?». Fingió no haber escuchado. «Estoy muy ocupado con el negocio», dijo. «A veces olvido cosas menores». «Cosas menores», luego se disculpó. Dijo que esta vez haría lo que fuera para compensarlo. Decidí darle otra oportunidad. Ayer le pedí que me llevara al fisioterapeuta. No contestó mi llamada. Le dejé un mensaje de voz. 24 horas después respondió: «Mamá, estoy muy ocupado ahora. El gas está tan caro que me cuesta justificar este viaje». Me quedé en shock. ¿Difícil justificar un viaje? ¿Después de que yo había gastado miles en él? Le respondí. Su respuesta me dejó helada. «Kat tenía razón, te has vuelto necesitada». «Necesitada». Me quedé en silencio. Así me ven mis hijos, como una carga. Después de todo lo que hice por ellos. Ahora que estoy escribiendo esto me doy cuenta de lo mucho que he estado ignorando. Me he sentido abandonada, confundida. A veces me pregunto si estoy exagerando, si espero demasiado. Pero no, esto no es mucho pedir. Solo quería un poco de ayuda. Nada más. Actualización 1. Es paradójico, ¿no? Que unos extraños en Internet puedan darme más apoyo y respuestas que mis propios hijos. Que personas a las que nunca he visto en mi vida sean capaces de mostrarme más empatía que aquellos a quienes crié, alimenté y protegí durante años. Me resulta irónico y, al mismo tiempo, doloroso. Pero gracias a la comunidad, terminé encontrando un grupo de personas de mi misma edad que, más o menos, estaban viviendo situaciones similares. Personas que también sentían la amarga sensación de ser relegadas a un segundo plano en la vida de sus hijos, de ser tratadas como una carga en lugar de como una familia. Alguien en el grupo me preguntó si esta era la primera vez que mis hijos se comportaban así. Tuve que detenerme a pensar. La respuesta más inmediata fue sí, porque jamás había sentido un rechazo tan evidente de su parte. Antes de este incidente, solían visitarme con frecuencia. Catherine era más constante que Samuel. A veces pasaba a dejar a sus hijos antes de llevarlos a la escuela, o se quedaba a tomar un café conmigo después de sus prácticas deportivas. Me encantaba ser parte de la vida de mis nietos, pero ahora que miro todo con otra perspectiva, me doy cuenta de que, en el fondo, mis hijos siempre fueron así. Tal vez lo disfrazaban con visitas ocasionales, con mensajes rápidos o con regalos en fechas importantes, pero al final del día nunca estuvieron realmente presentes. Lo que ocurrió con mi cirugía solo sirvió para exponer la realidad. Esta fue la primera vez que les pedí algo, porque siempre intenté ser lo más independiente posible. De todos modos, ya estoy recuperada. Me tomó más tiempo del que esperaba, mis huesos envejecidos hicieron el proceso más lento, pero finalmente volví a mi rutina de antes del accidente. No esperaba ni necesitaba que mis hijos estuvieran allí para ayudarme. Volví a salir a caminar, volví a hacer mis cosas, incluso lo publiqué en Facebook solo por costumbre, sin esperar nada. Y por supuesto, Catherine me envió un mensaje. «Buen trabajo, mamá, me alegra verte mejor». Un mensaje frío, impersonal, como si estuviera cumpliendo con una obligación. Con el tiempo, todo pareció volver a la normalidad. Catherine empezó a visitarme más seguido, como solía hacerlo antes, y Samuel también comenzó a aparecer de vez en cuando, casi siempre a la hora de la cena, preguntando si podía comer conmigo. Casi llegué a convencerme de que todo había sido un malentendido, que quizá había exagerado, que tal vez había juzgado a mis hijos demasiado rápido. No mencioné nada sobre lo que había ocurrido. No les hablé del abandono que sentí ni de cómo me hicieron sentir cuando más los necesitaba. ¿Para qué? No quería darles la satisfacción de saber que me lastimaron. Pero tampoco soy ingenua. Entiendo perfectamente lo que está pasando. Mis hijos quieren una madre saludable, autosuficiente y, si es posible, con algo de dinero. Una madre que esté allí cuando la necesiten, pero que no les exija nada cuando sea ella la que necesite ayuda. Porque una madre así es conveniente, pero una madre necesitada es una carga. Y luego, un día, Catherine me llamó. No para preguntarme cómo estaba, no para saber si necesitaba algo. Me llamó para decirme que los niños querían ir a Disneylandia, pero que su presupuesto estaba un poco ajustado. Escuché atentamente, sin decir nada. Y entonces, en mi cabeza, apareció una pregunta que nunca antes me había hecho. ¿Por qué tengo que pagar yo?
La versión anterior de mí habría enviado el dinero sin pensarlo, pero esta vez no. Aprendí mi lección, así que simplemente le respondí con un «Oh, qué pena, hija», y dejé que la conversación muriera por sí sola. Catherine no insistió más. Unos días después, Samuel me envió un mensaje. Era urgente. Me pedía $10,000 para pagar a un proveedor. $10,000. Como si fuera lo más normal del mundo. Como si yo fuera su cuenta de ahorros personal. Ignoré el mensaje. Luego vinieron las llamadas. Varias. También las ignoré. Y entonces llegó mi cumpleaños, y ahí estaban los dos, con flores, pasteles y velas, con sonrisas en el rostro y abrazos falsos. La cena transcurrió sin incidentes hasta que, casualmente, Samuel mencionó su solicitud de dinero. Catherine lo secundó, diciendo que también le pareció extraño que yo no hubiera contribuido al viaje a Disneylandia. No dije nada al principio, solo sonreí y cambié de tema. Pero ellos insistieron, así que tuve que responder. «Estoy envejeciendo y mi salud no es la mejor», dije con calma. «Dios no lo quiera, pero si empeora tendré que contratar a una enfermera. Así que estoy ahorrando cada centavo que puedo». Tomé un sorbo de mi té y con el tono más sarcástico que pude añadí: «No quiero ser una carga para ustedes». Samuel pareció entenderlo, pero Catherine no lo dejó pasar. Trató de hacerlo parecer una broma. «Mamá, estás siendo vengativa», dijo con una risita. «¿Nos estás castigando por algo?». La miré directamente a los ojos y respondí con la misma calma: «¿Por qué piensas eso? ¿Acaso me hiciste algo malo?». El silencio que siguió fue incómodo. Sí, era una pregunta trampa. Y ellos lo sabían. No dijeron nada más. No pidieron disculpas. No intentaron justificarse. Simplemente se quedaron callados. Desde aquella noche, las visitas se hicieron menos frecuentes. Y eventualmente, desaparecieron por completo. Pero está bien. Estoy viviendo mi vida a mi manera. No le debo nada a nadie. Ni a mis hijos ni a nadie más. Lo único triste es que mi salud física no es la misma. He ganado peso, la artritis me ha dificultado algunas cosas y a veces me siento más cansada que antes. Pero sigo adelante. Intento mantenerme activa. Intento no depender de nadie. Porque si algo he aprendido es que no puedo contar con mis hijos. No están aquí cuando realmente los necesito. Así que, de ahora en adelante, me tengo a mí misma. Actualización 2. He tomado la decisión de cortar el apoyo financiero a mis hijos por mi propio bienestar, y aunque fue difícil al principio, cada día estoy más convencida de que hice lo correcto. Como mencioné en mi primera publicación, he pasado toda mi vida sacándolos de apuros, dándoles dinero cuando lo necesitaban, asegurándome de que tuvieran una vida cómoda y sin preocupaciones. Pero cuando yo estuve en mi momento más vulnerable, cuando realmente necesitaba su ayuda, simplemente me dieron la espalda. Así que esta vez, cuando el camión de comida de Sam fracasó, llegó a mi casa con lágrimas en los ojos, desesperado por la situación. Me contó cómo había intentado de todo, cómo las ventas no despegaron y cómo ahora se encontraba en una encrucijada. Me miró con la misma expresión que había usado tantas veces antes, esperando que yo hiciera lo que siempre había hecho, abrir mi cartera y salvarlo de la crisis. Pero esta vez no. No voy a mentir, me dolió verlo así. Me dolió porque aunque mis hijos me han decepcionado, todavía los amo. Sin embargo, también entendí que no podía seguir siendo su salvavidas eterno. Me limité a asentir, a decirle que lo sentía mucho, pero que no podía ayudarlo. Él esperó unos segundos, quizás pensando que me ablandaría y cambiaría de opinión, pero cuando vio que no había más que decir, simplemente suspiró y dijo que encontraría una solución por su cuenta. Mencionó que tal vez empezaría algo más pequeño y lo haría crecer desde ahí. Quise sugerirle que buscara un empleo estable, al menos temporalmente, pero me mordí la lengua. No quería meterme más en su vida, solo le deseé suerte y me fui a dormir. Un mes después, recibí su llamada. Esta vez no estaba llorando ni disculpándose. Estaba directo y al grano. Necesitaba que le prestara $30,000. Me quedé helada. Fue la primera vez en mucho tiempo que mi reacción fue más de sorpresa que de resignación. La cantidad era demasiado alta, incluso para lo que él solía pedirme. No me lo pensé demasiado antes de responder. ¿No tienes vergüenza de seguir pidiéndole dinero a tu madre? Su respuesta fue instantánea, casi ofendida. ¿Qué te pasa? Te lo devolveré. Me reí, pero no de felicidad. Fue una risa amarga, una risa que escondía años de frustración acumulada. Lo siento, pero no voy a dejarme engañar otra vez. Él insistió. ¿Por qué no? Tienes el dinero sin usar. ¿Por qué no me lo prestas? Y ahí fue cuando exploté. ¿Cómo tienes el valor de pedírmelo? ¿Recuerdas cómo te negaste a ayudarme cuando te lo pedí? La línea se quedó en silencio por unos segundos y luego empezó con las disculpas. Que no había querido hacerme daño, que no pensó que mi situación era tan grave, que entendía que ahora estaba resentida pero que necesitaba mi ayuda esta vez, que sería la última. Mi respuesta fue clara. Me abandonaste cuando más te necesitaba, y ahora esperas que te rescate. Ni hablar.
Intentó jugar su última carta. Te lo prometo, la próxima vez estaré para ti. Pero ya no me importaban sus promesas vacías. Colgué el teléfono. Pasaron unas semanas y volvió a llamar. Esta vez su voz estaba llena de urgencia. Me dijo que estaba en graves problemas, que su arrendador lo había echado porque debía 2 meses de alquiler, que no tenía a dónde ir, que necesitaba mi ayuda. ¿Y qué esperas que haga?, le respondí. Solo necesito un préstamo, solo para poder recuperar mi casa. Sam, eres un adulto, deberías saber cómo resolver esto. Me rogó. Me dijo que no tenía a nadie más, que estaba desesperado. Escucha, le dije con calma. Eres un hombre joven, sano, con 4 extremidades y un cerebro completamente funcional. Yo lo logré con el doble de tu edad y la mitad de tu fuerza. Así que dime, ¿qué te impide hacer lo mismo? Insistió. Dijo que entendía que me había fallado, que lo sentía de verdad, que solo necesitaba esta oportunidad, pero mi respuesta siguió siendo la misma. No. 2 días después, recibí un mensaje suyo. Me dijo que, de alguna manera, había logrado recuperar sus pertenencias, pero que ahora no tenía un techo donde quedarse. Me preguntó si podía alojarse en mi casa por un tiempo, hasta que se pusiera de pie de nuevo. Mi respuesta fue simple. ¿No te parece raro que un hombre adulto viva con su madre? Ese fue el punto en el que explotó. Me llamó rencorosa, injusta, incapaz de olvidar el pasado. Pero dime, ¿cómo se supone que debo olvidar? ¿Cómo se supone que debo ignorar el hecho de que cuando estuve postrada en mi cama, sin fuerzas, sin nadie más a quien acudir, él simplemente decidió que no era su problema? No sé qué superpoder tienen los hijos para pensar que pueden hacer y decir lo que quieran sin consecuencias, mientras que los padres deben ser eternamente comprensivos y desinteresados. Cuando ellos te necesitan, debes estar ahí. Pero cuando tú los necesitas, de repente eres una carga. Pues bien, si defenderme me convierte en la mala, en la rencorosa, en la despiadada, que así sea. Porque por primera vez en mucho tiempo, me siento bien con mi decisión, me siento libre. Actualización 3. Este subreddit parece haberse convertido en mi refugio. Cada vez que la vida me golpea con una nueva decepción, termino aquí compartiendo mis pensamientos con ustedes. Es reconfortante, en cierto modo, porque gracias a esta comunidad siento que pertenezco a algún lugar, aunque sea en el mundo virtual. La última vez que escribí, muchos de ustedes comentaron que mi hija era mejor persona que mi hijo. Déjenme decirles algo, ambos son unos egoístas. Sé que suena terrible que una madre se refiera así a sus propios hijos, pero no puedo mentirme a mí misma. Es un sentimiento amargo y desgarrador aceptar que mis hijos han resultado ser personas desconsideradas y crueles. Me rompe el alma saber que he criado a 2 personas que, en el momento en que más los necesité, me dieron la espalda sin dudarlo. Ayer pasé gran parte del día lamentándome, dándole vueltas a los mismos pensamientos. A veces desearía no haber vivido tanto tiempo para presenciar cómo mis propios hijos se han convertido en lo que son. Envidio a mi esposo, que se fue de este mundo con la ilusión de que éramos una familia feliz y unida. Si estuviera vivo hoy, creo que su corazón se rompería al ver en lo que se han convertido. Kat vino a verme después de meses de ausencia. Vive a tan solo 15 minutos de distancia, pero parece que venir a visitar a su madre es demasiado esfuerzo, a menos que necesite algo. Y, efectivamente, así fue. Apenas cruzó la puerta, empezó a lamentarse de lo difícil que es su vida. Me contó que su esposo fue despedido, que las cuentas se acumulan y que no saben qué hacer. Yo la escuché en silencio y cuando terminó le dije con sinceridad: lo siento mucho, de verdad, pero ¿qué esperas que haga? Soy una mujer retirada, vivo de mi pensión. Se quedó en silencio unos momentos, con los ojos llenos de lágrimas. Luego, con voz temblorosa, me preguntó: ¿quieres que te ruegue? ¿Es eso lo que quieres? Me miró con una expresión de incredulidad, como si no pudiera aceptar que su madre no estuviera dispuesta a sacrificarse por ella una vez más. Vine aquí con la esperanza de que mi propia madre me apoyara, pero aquí estás, sentada en tu orgullo, mirándome con desprecio. Respiré hondo antes de responderle. No te miro con desprecio, Kat. Lamento que estés pasando por un mal momento, pero dime, ¿qué puedo hacer? Yo también tengo mis cuentas que pagar. No tengo otro ingreso aparte de mi pensión. Si te la doy, ¿cómo voy a sobrevivir? ¿Qué haré cuando me falte dinero a mí? Su expresión cambió en un instante. Con voz fría y cortante, me respondió: ¿no confías en que tus hijos se harán cargo de ti si alguna vez lo necesitas? Me dolió, pero no podía mentirle. No, Kat, no confío en ustedes. Su rostro se endureció, pero continué. Las dificultades llegaron y espero que recuerdes cómo me trataste cuando fui yo quien necesitaba ayuda. No te pedí dinero, solo tu tiempo y tu presencia, pero me abandonaste sin dudarlo. Así que dime, ¿cómo puedo confiar en mis hijos para que me ayuden económicamente cuando ni siquiera fueron capaces de darme un poco de su tiempo? Su reacción fue furiosa. Se levantó de golpe y me gritó:
¿Sabes qué? Eres una persona vengativa. Dejas que tu hijo duerma en la calle, dejas que tu hija pase necesidades, estás permitiendo que tus propios nietos sufran. Todo por venganza. Solo quieres castigarnos por no haberte cuidado. Me quedé mirándola, atónita. Ella continuó sin dejarme responder. Si hubiéramos tenido tiempo lo habríamos hecho, pero teníamos nuestras propias vidas. Tengo 2 niños pequeños, mi hermano estaba construyendo su negocio. ¿Cómo esperas que dejáramos todo para estar contigo? Fue entonces cuando exploté. ¿Y yo sí tengo que dejarlo todo por ustedes? ¿Ese es el trato? Hubo un momento de silencio tenso antes de que le dijera con firmeza. No me des una respuesta. No quiero seguir con esta conversación. Vete, Kat. Ella salió furiosa, gritando que yo era una madre terrible, que estaba permitiendo que mis hijos y nietos sufrieran solo para alimentar mi ego. Cerré la puerta y me quedé ahí, en la sala, con el corazón acelerado. No voy a mentirles, lloré. Lloré durante 1 hora entera, sintiendo un dolor que solo una madre podría entender. Pero después de todo llegué a la conclusión de que no soy una madre terrible. Hice todo lo posible por darles una buena vida. Los alimenté, los eduqué, les di lo mejor que pude. No es mi culpa que hayan tomado malas decisiones en la vida. No soy responsable de que abandonaran sus estudios, ni de que hayan elegido caminos difíciles. Después de cierta edad, los padres solo podemos aconsejar, pero son ellos quienes deben tomar sus propias decisiones y asumir las consecuencias. Como si todo esto no fuera suficiente, más tarde supe que Kat se quejó de mí con mi hermana. Llamó a mi hermana, que vive a 2 estados de distancia, y le dijo que me negué a ayudarla a pesar de sus súplicas, que la insulté y me burlé de su esposo por no poder mantener a su familia, una mentira tras otra, ¿no? Cuando hablé con mi hermana y le conté toda la historia, se enfureció. Me dijo que si estuviera en mi lugar no solo los habría echado de casa, sino que los habría golpeado con una rama. No sé si debería sentirme triste o aliviada. Lo único que sé es que hice lo mejor que pude por mis hijos. Lo que hagan con ello es su problema. No voy a seguir esperando a que un día se den cuenta de mi valor. Me queda mi propia vida y no pienso dejar que ellos la arruinen. Actualización 4. Algunas personas me han recomendado que, si no tenía un testamento, debería hacer uno de inmediato, asegurándome de que mis hijos no hereden nada. Y si ya tenía uno, debería modificarlo cuanto antes para reflejar mi realidad actual. No les voy a mentir, al principio la sugerencia me pareció un poco exagerada. ¿De verdad llegamos a ese punto en el que tengo que preocuparme de que mis propios hijos estén esperando mi muerte como si fuera el boleto dorado de una lotería? Algunos comentarios incluso insinuaron que podrían hacerme algo para cobrar la herencia más rápido. Quiero dejar algo muy claro. No creo que mis hijos lleguen a ese extremo, o al menos prefiero aferrarme a la esperanza de que aún les queda un mínimo de decencia y no son tan miserables como para hacer algo así. Pero siendo completamente honesta, en este punto ya no me sorprendería nada. De cualquier forma, no pienso correr riesgos innecesarios, así que ya he tomado las medidas necesarias para que mi testamento refleje exactamente lo que considero justo. Y que quede claro, no es injusto. Mis hijos han recibido bastante de mí en vida, han tenido oportunidades, apoyo económico y la tranquilidad de saber que siempre había alguien que los rescataría cuando sus malas decisiones los metieran en problemas. Si después de todo eso siguen esperando que mi única función en la vida sea abrirles la cartera, es su problema, no el mío. Lo que quede después de mi muerte no les pertenece por derecho, y he decidido que será destinado a otra cosa, pero definitivamente no a ellos. En este punto de mi vida, la verdad es que ya no me importa lo que piensen. Durante años han encontrado la forma de convertirme en la villana de su historia. Si de todas formas creen que soy una mala madre, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que piensen que soy aún peor? Bueno, pues que piensen lo que quieran. Sobre mis hijos, mucha gente me ha dicho que la situación en la que están es, en gran parte, culpa mía. Que les he facilitado la vida demasiado, que siempre los he rescatado en lugar de enseñarles una lección. No lo voy a discutir. Sé que he cometido errores. Durante años, cada vez que caían, yo estaba ahí para recogerlos, creyendo ingenuamente que algún día aprenderían a sostenerse por sí mismos. Pero no fue así. Solo desarrollaron un sentido de derecho y la creencia de que mamá siempre estará ahí para resolver sus problemas. Pero más vale tarde que nunca. Ya no pienso seguir haciéndolo. Es un buen momento para cortar el cordón umbilical, aunque a estas alturas debería llamarse más bien una soga que me han echado al cuello. Es hora de que aprendan a vivir sin depender de mí. Ahora, pasando a lo último que ha sucedido, mis hijos han decidido visitarme juntos. Y no porque de repente hayan sentido un ataque de amor filial, no. Vinieron con una nueva propuesta, y esta vez han logrado superar cualquier nivel previo de descaro. Me dijeron, con toda la cara del mundo, que han estado observando lo frágil que me encuentro últimamente y que, después de una profunda reflexión, qué generosos, ¿verdad?, han llegado a la conclusión de que no debería vivir sola. La solución brillante que me ofrecen es la siguiente.
vender mi casa y mudarme con ellos. Pero no de cualquier manera, claro, sino rotando entre sus hogares, pasando temporadas con cada uno. Y aquí viene la mejor parte. Mi hijo podría hacerme el favor de comprar un apartamento con el dinero de la venta de mi casa para que yo esté más cómoda cuando me toque vivir con él. Es decir, básicamente quieren que me deshaga de mi casa, que les entregue el dinero y que luego me quede dependiendo de su hospitalidad como si fuera una carga. Porque, no nos engañemos, en cuanto les incomode mi presencia o les parezca que estoy durando demasiado, la siguiente parada será un asilo. Lo siento si sueno demasiado dura, pero es lo primero que pensé cuando escuché su propuesta. Y siendo honesta, no creo estar tan equivocada. Sé cómo funcionan, sé cómo piensan, y sé que, en cuanto tengan lo que quieren, yo seré una molestia que habrá que apartar. Así que, obviamente, les dije que no. Y no solo eso, sino que aproveché la oportunidad para darles otro consejo, uno que probablemente no esperaban, que busquen un trabajo. Sé que llego tarde con este consejo. Deberías haber sido clara con esto hace años, pero nunca es tarde para empezar. Lo que ellos querían escuchar era otra cosa, por supuesto. Querían que les diera dinero. Pero eso es lo único que tengo para ofrecerles en este momento, un consejo gratuito. Ahora bien, aquí viene la parte que me hizo reír por no llorar. Resulta que después de que yo los rechazara, pasaron a la fase 2 de su plan: pedirle dinero a mi hermana. Sí, porque como yo ya no caigo en sus juegos, el siguiente objetivo en la lista era ella. El plan era simple. Primero, hablar mal de mí con mi hermana, pintarme como la madre más cruel e injusta del mundo. Luego, una vez que estuviera bien predispuesta a compadecerse de ellos, pedirle dinero. El problema fue que no contaban con un pequeño detalle. Yo hablé con mi hermana antes de que pudieran siquiera intentarlo. Le conté todo lo que estaba pasando, y ahora sus posibilidades de obtener algo de ella son exactamente nulas, aunque, siendo realista, tengo serias dudas de que mi hermana les hubiera dado dinero de todas formas. Ella no es tonta, y conoce a mis hijos lo suficientemente bien como para saber que darles dinero es como tirarlo a un pozo sin fondo. Porque sí, mis hijos son agujeros negros financieros, cualquier cosa que cae en sus manos desaparece, especialmente el dinero. Mi hijo ha tenido más negocios de los que puedo contar con los dedos de las manos, y todos han fracasado. No porque le falten oportunidades, sino porque cada vez que se mete en algo, lo hace sin planificación, sin compromiso, y con la mentalidad de que si algo sale mal, alguien más vendrá a salvarlo. Mientras tanto, mi hija estaba organizando un costoso viaje para sus hijos, pero cuando su esposo perdió el trabajo, de repente se dieron cuenta de que no tenían ni un euro ahorrado. Y no es que esto sea un secreto, toda la familia lo sabe. Y aquí viene el dato más interesante. Mis hijos vinieron a verme juntos, pero no necesariamente porque ahora son un frente unido. No, el motivo real es que mi hijo está viviendo con su hermana. 3 adultos en esa casa, ninguno con trabajo. Y yo soy la que supuestamente necesita ayuda. No puedo evitar sentir un poco de pena por mi yerno, porque al menos hasta hace poco él tenía un empleo y era quien intentaba sostener la casa. Si lo han despedido, estoy casi segura de que no fue por su ética de trabajo, porque lo conozco y sé que es un buen trabajador. Pero ha tenido la mala suerte de casarse con mi hija. Y aunque me duela decirlo, me siento responsable por no haberle advertido antes. Actualización 5. Mis hijos finalmente se han enterado de que no habrá testamento, no porque yo se los haya dicho, sino porque mi hermana, que ya lo sabía, decidió usar esa información en su beneficio cuando ellos comenzaron a presionarla para que les diera dinero. Y no me refiero a que les sugirieran que tal vez podría ayudarles económicamente, sino que le exigieron que debería hacerlo, como si fuera su obligación. No era precisamente un secreto, pero tampoco creí necesario decírselos, no lo necesitaban saber, y, sinceramente, no habría cambiado nada. No estoy enojada con mi hermana, al contrario. Mejor que todo haya salido a la luz de una vez. Mis hijos, en cambio, no se lo tomaron bien. Me llamaron de todo lo que una madre nunca espera escuchar de sus propios hijos. Palabras llenas de rabia, desprecio y resentimiento. Supongo que, en cierta forma, lo merezco por haberlos criado de esta manera. Pero no me afecta. Ya no. Entre tantas cosas que me dijeron, me soltaron una advertencia. Que no espere que me cuiden cuando sea mayor o si alguna vez llego a estar enferma. Pero seamos realistas, ¿desde cuándo eso ha sido siquiera una posibilidad? No necesito esa amenaza para saber que jamás lo harían. Ya me lo han demostrado con hechos, con su indiferencia, con su incapacidad de preocuparse por mí más allá del dinero que esperaban recibir. Y si algún día llegan a necesitar ayuda cuando sean viejos, bueno, yo ya no estaré para verlo, pero espero que, donde sea que me encuentre, pueda observarlo y reírme. Por ahora, estoy considerando vender mi casa. O mejor dicho, ya no es solo una idea. La casa está oficialmente en el mercado. Pero no te preocupes, no me mudaré con mis hijos. Ni siquiera cerca de ellos. Me iré a vivir cerca de mi hermana, con la parte de mi familia que realmente se ha comportado como tal. Alguien que, si un día necesito algo, estará ahí. No por obligación, sino porque le importa. Mis hijos, por su parte,
Han seguido ignorándome. No me hablan. Supongo que esperaban que su enojo me hiciera cambiar de opinión, pero lo único que han conseguido es reforzar mi decisión. Si cuando sabían que podían contar conmigo económicamente no fueron capaces de hacer el mínimo esfuerzo por demostrarme afecto, no espero absolutamente nada de ellos ahora. Por otro lado, mi yerno ha dado un giro inesperado. Finalmente se ha separado de mi hija y está considerando el divorcio. Y sinceramente, no creo que sea una de esas crisis pasajeras que terminan en reconciliación. La razón es simple. Ha conseguido un buen trabajo y lo primero que hizo fue buscarse su propio apartamento. Se ha ido y ha dejado a mis hijos solos. Yo, en este punto, solo quiero alejarme de todo esto. Cortar de raíz. Bloquearlos a ambos y seguir adelante con mi vida. Esta mudanza no es solo un cambio de residencia, es una liberación, una forma de empezar de nuevo. Y lo mejor es que, esta vez, elijo con quién quiero compartir mi futuro. Actualización 6. Escribo esto desde la parte trasera del camión de mudanza, mientras me dirijo a la ciudad donde vive mi hermana. No, obviamente no estoy conduciendo yo. En el asiento del copiloto va el conductor contratado, un hombre amable que apenas ha dicho 2 palabras desde que iniciamos el viaje, lo cual agradezco. He pasado los últimos días en un torbellino de decisiones y despedidas, y el silencio es un lujo que aprecio en este momento. He empacado todo lo que necesito para esta nueva etapa de mi vida y he vendido o donado todo lo demás. Viajo ligera, pero no tanto. Estoy dejando atrás una vida entera y con ella a mis hijos. No es una decisión que tomé de la noche a la mañana, pero es la única opción que me permite seguir adelante. Me gustaría poder decir que fue una despedida tranquila y sin complicaciones, pero con mis hijos de por medio, eso habría sido imposible. Han visto las señales durante semanas. La casa en venta, los muebles desapareciendo poco a poco, las cajas apiladas en rincones estratégicos, pero hasta el último momento se aferraron a la idea de que, en lugar de alejarme, finalmente me mudaría cerca de ellos, y cuando la realidad los golpeó, no la tomaron bien. La noticia les cayó como un balde de agua fría. Su primera reacción fue intentar convencerme de quedarme, de que mi sitio estaba con ellos. Cuando entendieron que no iba a cambiar de opinión, la súplica se convirtió en enojo. Me han llamado egoísta, desagradecida, hasta mala madre. Dicen que deberían haber sido mi prioridad, que lo son. Pero lo cierto es que yo ya pasé años dándoles todo, incluso cuando no tenía mucho para dar. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, me estoy eligiendo a mí misma. Mi yerno está en proceso de divorcio con mi hija y por ahora tendrá casi toda la custodia de mis nietos. La razón es sencilla, la situación de vivienda de mi hija es inestable. Tampoco es que mi hijo esté mejor. Como recordarán, vive con ella. Y la última vez que hablamos estaban siendo desalojados. Han comenzado juntos un nuevo negocio. Y no quiero ser pesimista, pero no puedo evitar preguntarme cuánto tiempo durará antes de que las cosas salgan mal. A lo largo de los años, ha habido muchas personas que han opinado sobre lo que debería hacer. Algunos creen que todavía tengo la obligación de mantenerlos económicamente porque al final del día, ellos son el reflejo de mi crianza, que si ahora están en esta situación, es en parte mi culpa. Y aunque nunca he negado mi responsabilidad en cómo se formaron como adultos, también sé que la sobreprotección fue lo que nos llevó hasta este punto. Entonces, ¿cómo se supone que seguir dándoles dinero resolvería algo? Si les doy dinero, me critican por permitirles seguir siendo dependientes. Si no se los doy, soy la villana que los abandonó. Parece que no importa lo que haga, siempre habrá alguien dispuesto a señalarme con el dedo. Pero al final del día, la responsabilidad de su vida es suya, y es hora de que lo acepten. Yo ya acepté mi parte de culpa. Ahora les toca a ellos asumir la suya y crecer. Como este nuevo comienzo será lejos de ellos, dudo que vuelva a actualizar aquí. No significa que no leeré los comentarios, pero no puedo prometer más publicaciones. Ahora me alejo de todo, y con suerte, del drama que siempre nos ha rodeado. Por ahora, mis hijos no saben dónde estaré, y mi hermana, junto con los pocos familiares que tengo en la ciudad, han prometido guardar silencio. No espero más conflictos ni más súplicas. Solo quiero empezar de nuevo, en paz. Y ahora que llegamos al final, me pregunto, ¿cómo se despide la gente de sus historias aquí? ¿Con un simple adiós? Si es así, aquí va el mío. Adiós.